uno de los temas que quiero tratar con varios ponentes hoy es el tema de los datos en portales inmobiliarios. Los datos son cada vez más relevantes para los portales inmobiliarios, no solamente en lo que se refiere a productos, sino también en el lado de marketing y branding. Y es por eso que me alegro mucho de que la primera sesión sea con Daniel del Pozo, Head of Data de Idealista. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Ed. Muy bien. ¿Qué ¿Me oyes tal? bien? Sí, te digo bien. Fenómeno. Vale, vamos al grano. En septiembre, nuestro amigo Georg Schmiel de GUI IQI nos escribió un artículo en que postula que los portales ya son las fuentes de datos de referencia, incluso más que los propios gobiernos. ¿Estarías de acuerdo? Pues sí, en efecto, los portales inmobiliarios, y yo lo que conozco desde Idealista, nos estamos ya posicionando ya desde hace unos años como los mayores generadores de datos inmobiliarios, que es de lo que nos ocupa. Y de hecho, ya venimos trabajando con la administración pública, con los propios gobiernos, trabajamos con todos los players que hay en el sector, tanto los habituales de un portal inmobiliario como fondos de inversión, bancos y demás. Y de hecho, nosotros Idealistas sí nos ubicamos como el mayor generador de datos inmobiliarios del sur de Europa, por lo que has comentado antes de nuestra presencia en España, Italia y Portugal. Y venimos colaborando, por ejemplo, en papers de investigación. Hemos publicado uno recientemente con la Comisión Europea. Estamos trabajando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que comentaba George. Y en ese artículo también le doy toda la razón con el tema de que los datos oficiales históricamente siempre han llegado tarde. Ese es uno de los principales defectos, en no contar con la información cuando se necesita y que al final, bueno, pues las burocracias y las tramitaciones de recopilar esa información y entregar un poco a la sociedad o publicarlos siempre llegaban tarde, con lo cual la toma de decisiones se tiene que basar casi en la intuición o en la imitación porque no había información en el mercado. Vale, yo también, por cierto, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Georg. Entonces, ¿qué importancia realmente tiene tu puesto en un portal líder como Idealista? Porque me imagino que como hace 10, 15 años ni siquiera existía un Head of Data para portales. Me imagino que ahora mismo el título Head of Data es bastante importante, ¿no? Pues bueno, no sé si es importante o no, pero es necesario. Es verdad que Idealista, que se fundó en el año 2000, ya desde los comienzos, uno de sus principales cometidos era facilitar información al mercado. Entonces, Idealista, de una manera igual menos tecnológica de lo que somos ahora, ya estaba ofreciendo, recopilando esa información, pero es verdad que aprovechando las tecnologías que han ido surgiendo en los últimos años, nosotros ya llevamos 5 años con el área de data dentro de Idealista. Es verdad que Idealista, por ejemplo, estaba generando informes de índices de precios de alquiler, estamos aportando esa información, pero desde que organizamos este área de data, lo que sí hemos aportado es, nos hemos apoyado mucho en la tecnología. A día de hoy no es caro recopilar información o procesarla o almacenarla. Esa información hay que trabajarla muy bien. Me explico, o sea, al final en el día a día de un portal inmobiliario se genera mucha información, pero esa información, si queremos aprender de ella o generar informes o monitorizar el mercado, no basta con hacer una visualización de esos datos, sino que hay que trabajarlos muy bien, hay que homogenizarlos, hay que estructurarlos. Y bueno, al final, una de las cosas que se ha aportado, además de la tecnología, son nuevos perfiles a los portales inmobiliarios. En el caso de Idealista, igual hace 5 o 6 años no era muy habitual ver a un economista, ver a arquitectos, ver a programadores, a científicos de datos, pero que son economistas programadores o topógrafos programadores. Esos perfiles, esa tecnología y el conocimiento de cada uno de esos mercados es lo que hace que toda la parte de datos se haya convertido en una parte transversal a toda la empresa, dando servicio tanto interno a la empresa, pues para la parte de Business Intelligence, como pueda ser para el desarrollo de nuevos productos, o la parte de marketing que antes comentabas. Ahí lo que estamos viendo es que todo esto que acabo de comentar un poco rápido, lo que está haciendo estamos viendo una innovación disruptiva en el sector inmobiliario a partir de la tecnología y con los datos, que lo que está permitiendo es, lo que conocemos nosotros por lo menos como el real estate cuantitativo. El mercado inmobiliario se ha caracterizado siempre
por pues los expertos del sector, a partir de determinadas observaciones o de lo que conocían de su mercado, eran capaces de intuir o de extrapolar qué es lo que estaba pasando en su conjunto en el mercado. A día de hoy, con la tecnología y con métricas en tiempo real, lo que estamos pudiendo resolver es cuantificar, por ejemplo, cuando pongo un ejemplo, con el tema de la pandemia que estamos viviendo. Es muy fácil intuir, y fácil entre comillas, es decir, bueno, pues como ha habido una pandemia, igual la demanda se ha retraído, ¿no? Se ha reducido la demanda. Esas frases, bueno, pues al final alguien que esté en el sector, pues más o menos puede intuir lo que ha pasado en su zona. La dificultad o la innovación disruptiva reside en que ahora podemos medir y podemos analizar y comprobar si efectivamente ha subido o ha decrecido la demanda, pero podemos saber cuánto. Si en Barcelona ha crecido más que en Madrid o más que en Lisboa, si en Lisboa ha crecido y cuánto respecto a cómo estaban desde la pandemia, después de la pandemia. Entonces, muchas discusiones, no voy a decir absurdas, porque son las que se han dado siempre en el sector, de qué es lo que está pasando, pues entre que teníamos datos desactualizados y que no teníamos acceso a esa información, era una visión más cualitativa y menos cuantitativa. El poder analizar el sector inmobiliario de forma cuantitativa está permitiendo que se desarrollen nuevos productos, que tanto expertos como no expertos empiecen a apreciar el sector inmobiliario. Por poner un símil, cada vez nos parecemos más al sector financiero, donde están manejando información en tiempo real que permite tenerlas en cuenta en una toma de decisiones a cualquier nivel. Vale, un tema que quería tratar contigo es, por supuesto, Idealista tiene presencia tanto en España como en Portugal y también en Italia. Y tenéis una sección de vuestra web que es Idealista/Data, que tiene los datos sobre los 3 países. ¿Ha sido difícil, como decías tú, homogenizar y estandarizar todos los datos que vienen de 3 países diferentes y seguramente de fuentes muy diferentes también? Pues sí, uno de los principales retos es ese. Al principio puede parecer que teniendo los datos y los 3 países, uno más o menos de forma rápida puede empezar a visualizarlos y a generar informes y demás, pero para nada. O sea, hace falta una tarea primero de estandarización o de estructura de esa información, que puede parecer fácil, pero es el principal problema que nos podemos encontrar, y sobre todo cuando estamos trabajando con bases de datos propias, que eso al final es más sencillo porque somos nosotros los que estructuramos esa información. Pero nosotros, comentabas, en Idealista Data nosotros manejamos datos propios, pero también datos externos. Hay muchas bases de datos abiertas en los 3 países que tiene cada uno pues diferente naturaleza, de datos socioeconómicos, de estructura geográfica, de información de los inmuebles, bien sea el catastro en España o sistemas similares en Italia o en Portugal. Al final, cuando empiezas a trabar o a trabajar con esa información, cuando quieres empezar a cruzarla, tienes que estandarizarla y homogeneizarla para que eso pueda empezar a tomar forma. No obstante, eso, pues al final, con la gente adecuada y la tecnología adecuada, es un trabajo que lleva su tiempo, pero se puede hacer. Pero hay un punto que yo creo que no es que se olvide, pero es el que menos se suele comentar. Y es que los datos son el principio, son solamente el principio. Si no tienes datos no puedes hacer el recorrido que estamos hablando. Cuando ya tienes los datos, el primer paso es pintarlos, analizarlos. Y hay mucha tecnología, hay mucho software para pintar esa información. Pero el punto que es clave es en adquirir conocimiento a partir de esa información. Si los profesionales del sector no nos paramos a pensar por qué pasan las cosas y qué es lo que estamos aprendiendo del análisis de esa información, pues al final nos estamos quedando pues casi en la mera comunicación mediática o en una noticia, pero sin adquirir el conocimiento que nos sirva para aprender, para mejorar el sector, para ofrecer más información a los usuarios, a los ciudadanos, y para ofrecer más transparencia, que al final entendemos que cuanto más transparente sea un mercado, más confianza genera en posibles inversores, en la propia dinámica, y al final es en beneficio de todos. Entonces, es un ejercicio que nosotros ya hemos hecho, llevamos 5 años, que lo he comentado antes, para llegar al punto en el que estamos a día de hoy. Vale, sí. Otro tema que quería tratar contigo es, como decíamos en la introducción, cada vez más yo veo por lo menos, o sea, me llenan siempre el buzón de correos de Idealista o de otros portales diciendo el precio en Barcelona ha caído, ha subido, lo que sea. Por supuesto, el lado de datos
tiene su rol en nuevos productos. Por ejemplo, creo que sacasteis una herramienta en verano acerca de placas solares de techos y cosas de estas. Seguramente estabas involucrado en eso, Sí, pero correcto. también en el lado del marketing. Te piden desde arriba que tengas un ojo siempre en el lado marketing y al revés, tú les pides a los jefes que también tengan un ojo abierto para el lado de los datos. Sí, pues empezando por esta última pregunta. Efectivamente, en la parte de marketing, nosotros en Idealista contamos con Idealista News, que es nuestro medio para dar a conocer pues las líneas generales de lo que está pasando en el mercado. Entonces, la comunicación entre el área de datos y el área de comunicación es máxima y lo que estamos haciendo es poder monitorizar o poder generar noticias, ya no hablando de lo que ha pasado hace unos meses, sino de lo que está pasando casi la semana pasada. Entonces, efectivamente utilizamos, pero ya casi más que por el tema de marketing, que puede ser, es lo que decía antes, todo lo que sea ofrecer información del sector, tanto cuando esa información es positiva como cuando es negativa, como cuando detectamos cosas que puedan ser beneficio de unos o de otros, es fundamental. Al final, nuestros propios usuarios o los ciudadanos, las personas que leen esas noticias, les estamos ayudando a consolidar lo que pueden intuir a través de otros medios de comunicación o a veces, o por lo menos en España, Italia y Portugal, que es lo que conozco, si uno solamente se deja guiar o se instruye a través de lo que pueda leer en la prensa, puede estar leyendo el mismo día dos noticias que uno le dice que está subiendo el precio y otro bajando. Cuando uno se para a ver esas noticias, pueden tener sentido las dos, porque una está analizando una cosa en un periodo y la otra está analizando otro. Entonces, ahí creemos que es muy importante. Nosotros, además de la parte de marketing, donde damos esas líneas generales, nosotros también desde el área de data damos solución pues, a dudas más concretas de inversores, de promotores y demás que tienen intereses concretos y ahí hacemos estudios mucho más afinados o detallados con lo que nos pide el cliente. Y luego de lo que comentabas, el proyecto de Idealista Energy es un ejercicio parecido a lo que estoy contando. Detectamos, en Idealista estamos plenamente concienciados con la situación ecológica y lo que estábamos viendo, por ejemplo, es que mucha gente que preguntaba si le merecía la pena instalar paneles solares en su tejado, si sí o si no, el problema era que no tenían información para tomar la decisión. Entonces, viendo otras cosas que se han hecho en otros países, nos decidimos nosotros como empresa privada a dar respuesta a esas preguntas que se hacía la gente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En Idealista Energy lo que tenemos es un portal en abierto en el cual cualquier persona puede entrar a buscar su vivienda, cualquier vivienda de España, y tenemos calculado la capacidad de energía solar fotovoltaica de cada uno de los tejados, el coste de instalación, plazo de amortización y demás. Para hacer esto, tuvimos que nutrirnos de diferentes bases de datos. Utilizamos una base de datos abierta que es el Catastro, que nos daba la volumetría de los edificios. Hemos utilizado fotosatélite para calcular pues, las sombras proyectadas del arbolado. Hemos utilizado diferentes capas de información. Quizá la más llamativa era que cuando teníamos todo construido, lo que no teníamos era la inclinación de las cubiertas. Entonces, la única forma que se nos ocurrió de obtener la inclinación de las cubiertas fue, hay una base de datos de puntos LIDAR, que es un escaneo que se hace, un vuelo con avión con una nube de puntos láser, lo que hace es un escaneo del territorio. Y al final lo que construye es una nube de puntos, separados 1 metro más o menos, para que os hagáis una idea, con la información de cada uno de esos puntos. Estamos hablando de miles de millones de puntos. Vaya. Sí. Entonces, bueno, al final es una necesidad que estaba en el mercado resolver esas preguntas o esa incertidumbre y lo que queremos es por lo menos que la gente tenga de forma inmediata los datos de su vivienda con el coste de la instalación, si merece la pena o no, cuántas horas de sol va a tener al día, para que luego tome libremente la decisión de si lo hace o no lo hace. Esto es un ejemplo del tema de placas solares, pero eso lo vemos igual con todo, con los promotores, con el Banco de España, con la administración pública. Al final, si uno no tiene la información, pues la toma de decisiones se ve bastante penalizada. Vale, bueno, interesante que al final hay muchísimos datos que existen y que se pueden aprovechar, ¿no? Una pregunta que tenía también, hablando de eso, es
claro, hay muchos datos, pero ¿hay algún dato en concreto que a ti te encantaría que existiera? Por ejemplo, cuando leemos acerca del modelo de iBuying en Estados Unidos, siempre dicen que una cosa súper importante es que los datos sean súper homólogos y que el tipo de vivienda también lo sea, ¿no? Y una pregunta que tenía es, ¿existen los datos suficientes para que, en teoría, pudiera montar algo similar idealista en España? Pues datos tenemos ya muchos. Yo creo que el problema más que ir a buscar nuevos datos, que yo también tengo mi carta a los Reyes Magos de lo que me gustaría pedir de datos, pero a día de hoy datos hay. Yo creo que hay más un problema de organizarlos, de organizar esos datos y de entender la naturaleza de esos datos, porque estamos viendo también que hay mucha frustración cuando el mercado, la gente o las empresas piensan que juntando una base de datos con otra van a tener un resultado que luego no lo consiguen. Lo que hay que entender es de dónde viene ese dato, para qué se ha pensado ese dato, qué imprecisiones puede contener. Y al final, cuando uno va entendiendo la naturaleza de los datos y va componiendo todo el puzzle, yo creo que datos tenemos suficientes casi para atrevernos a hacer cualquier cosa en España, Italia y Portugal. Respecto a datos que no tenemos o no tenemos como nos gustaría tenerlos, por ejemplo, pues me atrevería a decir imágenes satélites de alta resolución. Nosotros ya trabajamos con imágenes satélite, pero de momento no tenemos las de alta resolución, que sí podíamos aprender mucho de ese tipo de información. Otra información sería calidad del aire y mapas de ruido, pero claro, no nos sirve lo que hay ahora mismo, que es tener 3 puntos por ciudad. Nosotros queremos llegar a cada tramo de calle, tener un sensor o tener información pues de ruido, de calidad de aire. Eso al final son diferentes capas de información que nos pueden facilitar mucho a la hora pues, de lo que hemos dicho antes, tanto de desarrollo de productos como para optimizar modelos de predicción que podamos desarrollar y para terminar de armar un poco más la estructura. Vale, no, interesante. ¿Y alguna vez os plantearía la idea de dedicar un poco del presupuesto para captar datos propios de Idealista, de, por ejemplo, calidad de aire o algo así? ¿O estáis esperando a que los científicos o otra persona lo haga, ¿no? Pues de momento, o sea, nosotros somos buenos en lo que somos buenos. No nos interesa hacer cosas de lo que no tenemos el conocimiento ni es nuestro objetivo. Entonces, ahí sí que lo que solemos buscar es colaboraciones con empresas o pues yo qué sé, de telefonía, por ejemplo, para poder cruzar con sus datos. Estamos buscando empresas, que las hay algunas, del tema de calidad del aire, del tema de ruido. Si vemos que al final no lo conseguimos, pues igual que hicimos con lo de Energy, igual al final lo terminamos haciendo nosotros, pero no es nuestro objetivo, porque nosotros estamos muy centrados en lo que tenemos que estar, que es en el sector inmobiliario, en nuestros países y dando servicio a nuestros clientes. Bueno, hemos escuchado un poco de qué relación tiene con marketing. También sabemos que Idealista Data también hacéis cosas con desarrolladores y es casi su propio modelo de negocio, y también de productos para el usuario, como el Idealista Energy que comentas. ¿Hay algún nuevo proyecto en que estás trabajando actualmente? Pues nosotros venimos desarrollando software, con lo que has comentado, con programadores propios y con equipo propio de científicos de datos en la generación de métricas. Y una de las cosas que hemos aprendido con la pandemia, con el COVID, es que las métricas mensuales y trimestrales del sector inmobiliario sirven de poco a día de hoy. En el último año, lo que más hemos crecido es en monitorizar los 3 mercados, España, Italia y Portugal, al máximo nivel de barrios o zonas muy pequeñas y con todo tipo de segmentación con métricas semanales. Entonces, el poder ver los 3 mercados con métricas semanales cambia totalmente la visión de lo que está pasando. Porque al final, si consolidamos los datos por trimestres o por años, claro, si cogemos el año 2020, probablemente la lectura que vamos a sacar es bastante rara, porque estamos agregando la parte pre-COVID con la parte post-COVID. Entonces, estamos trabajando mucho en ese foco de generar métricas semanales. Estamos trabajando en diferentes líneas de valoraciones de carteras, estamos desarrollando producto propio para otras áreas de Idealista. Entonces, bueno, al final siempre estamos
con diferentes frentes. Y luego también otro en el que estamos avanzando mucho es el que comentaba antes con las colaboraciones con organismos públicos, Fondo Monetario Internacional, con Comisión Europea, de cara a cruzar diferentes capas de información y a poder obtener mayor conocimiento de lo que está sucediendo en el mercado. Porque es verdad que con todo esto que estamos haciendo de la tecnología, nosotros y otras muchas empresas, lo que nos estamos dando cuenta es que el problema no está en los datos ni está en lo que podemos obtener de ellos. El problema está, o el reto, está en qué preguntas hay que hacer a esos datos. Muchas veces cuando nos sentamos con un cliente, o una pregunta que nos hacen recurrentemente todos los días, o por lo menos a mí, me llegan muchos emails preguntándome cuál es el mejor inmueble para invertir. Claro, esa pregunta que es muy sencilla, al final tarda más tiempo el que la hace en saber qué es lo que quiere, claro, porque le puedes empezar a preguntar cuánto dinero tiene, dónde quiere invertir, qué rentabilidad quiere obtener, qué nivel de riesgo quiere tener. Entonces, tarda más tiempo en responder esas preguntas la empresa que quiere invertir o la agencia inmobiliaria que quiere ver dónde tiene que captar inmuebles. Tardan más tiempo ellos en saber qué pregunta es la adecuada, cuál es la pregunta que tienen que hacer a los datos. Entonces, es verdad que eso está generando cierta, no es cierto conflicto, pero es cierta transición a nivel cultural en el sector, porque veníamos acostumbrados a unas dinámicas que ahora mismo, con todo lo que tenemos de tecnología, datos y de métricas, casi el problema está más ahí en qué preguntas hacer que en obtener las respuestas. Vale, nos llega una pregunta de Rubén Fernández. Dice, Javier, ¿tienes algunos datos sobre la importancia de las imágenes de los inmuebles y su calidad, ya que son uno de los primeros puntos de contacto con el cliente? ¿Existe un dato? Sí, ahí no lo he comentado antes, pero evidentemente los datos que pueda haber en un portal inmobiliario, en el caso de Idealista, además de los datos de los inmuebles, los precios y las superficies, hay muchos datos no estructurados como puedan ser las fotografías o los textos, los comentarios de texto. De las fotografías, nosotros y otras muchas empresas son capaces, con procesos de Machine Learning, de obtener información de esas fotografías, tanto lo que comentaba antes de fotografías satélite como fotografías de los inmuebles, como de cualquier documento gráfico. Entonces, eso sí se está haciendo en el sector para diferentes aplicaciones, diferentes finalidades, pero nosotros creo que estamos generando, no sé si unas 7 millones de fotos a la semana. Al final es una información que uno no tiene muy bien montado el sistema para luego poder extraer la información o si no es prácticamente ingestionable si no fuera a través de la tecnología. Vale, última pregunta, súper rápida, súper rápida. La última. Yo cuando trabajaba en un portal, no, un agregador, trabajaba un poco con los datos y la importancia era muy claro de los datos. Tú, como experto en los datos, ¿te gustaría que no quiero meterte en líos, pero tú, ¿a ti te gustaría que los jefes se dieran o se formaran en los datos un poco para entender realmente lo importante que son? Yo creo, en el caso de mis jefes, yo creo que ya lo tienen asumido y saben la Voy a importancia preguntar de los a datos. otros, voy a preguntar Vale, luego entonces, a otros jefes y... no, nosotros en Idealista estamos todos plenamente concienciados de la importancia de los datos y es verdad que hay que aprender a utilizarlos, a gestionarlos y a sacar conclusiones. Comentabas el tema de agregadores y demás. Nosotros vemos cómo otras empresas, es verdad que requiere cierto conocimiento a la hora de, pues bueno, no sé, por decir algo un poco rápido, si uno coge todos los anuncios de todos los portales y los agrega y saca el promedio, lo que obtiene pues será algo muy raro que igual será el precio medio de los anuncios, que un precio medio de un anuncio no es el precio medio de una vivienda. Entonces hay muchas precauciones, este es un ejemplo muy básico, pero ahí requiere de gente con conocimiento pues en valoración o en la aplicación que se le quiera dar para que esa masa de datos y esas preguntas, esa tecnología que apliquemos tenga algún sentido, porque si no corremos el riesgo de empezar a amasar datos, a invertir recursos para obtener respuestas a preguntas que no hemos hecho. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Daniel. Yo personalmente podría hablar de datos todo el día, pero tenemos que pasar a la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.